gente, ¿cómo van? Hablemos un poquito de lo que es fármaco. Primer video, farmacocinética. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia qué le hace el cuerpo al fármaco, ¿sí? Al fármaco que ingresa. Entonces, para estudiar, ¿sí?, qué procesos del cuerpo le afectan al fármaco, hay que evaluar el recorrido del fármaco, ¿sí?, desde que ingresa al organismo hasta que sale por completo. Para esto hay una memotecnia que es LADME, ¿sí?, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que lo que hace es abreviar, digamos, cada uno de estos pasos que vamos a ver a continuación. Antes que nada, antes de la liberación, digamos, que es el primer paso, hay que administrar el fármaco, ¿sí? ¿De qué va a depender el método que elijamos de administración? Va a depender de dos cuestiones. Una es la biodisponibilidad. Esto es el porcentaje del fármaco, ¿sí?, que va a llegar al torrente circulatorio, ¿sí? Una cosa es tomarte una pastilla de ibuprofeno y otra cosa es la cantidad de ese ibuprofeno, fármaco como tal, que va a llegar a la sangre, ¿sí? No va a llegar entero, va a llegar una porción, va a llegar un porcentaje. Este porcentaje va a depender de la administración del fármaco, ¿sí? Una cosa es, por ejemplo, tomarte una pastilla de ibuprofeno y otra cosa es inyectarte el ibuprofeno, ¿sí? Por eso también otro de las cuestiones de las que depende la administración es del efecto del primer paso. Si a mí me interesa que tenga efecto del primer paso o no. El efecto del primer paso es el metabolismo hepático, ¿sí?, que va a sufrir el fármaco antes de llegar a la circulación, ¿sí? Si el fármaco es administrado vía oral, ¿sí?, va a pasar primero por el hígado, ¿sí?, va a tener efecto del primer paso y después ese porcentaje reducido ya del fármaco que llega al hígado va a sufrir biotransformaciones, por lo que no va a llegar intacto, digamos, al torrente sanguíneo, ¿sí? Esas son dos particularidades que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una vía de administración. ¿Qué vías de administración se pueden elegir? Tenemos, en general, 3 vías, ¿sí?, donde entran varias vías más. Vía enteral, ¿sí?, toda aquella que tenga que ver con el tracto gastrointestinal, ya sea vía oral, sublingual, transmucosa o vía rectal. Todas menos la sublingual va a tener efecto de primer paso. La sublingual no, porque se pone debajo de la lengua y el piso de la lengua está muy vascularizado, por lo que pasa directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Después tenemos la vía parenteral, ¿sí?, que es directamente al sistema circulatorio, o vía intramuscular, ¿sí?, que va a ser por absorción, e intradérmica, que también va a ser por absorción, y las vías tópicas, que se pone el fármaco en su modo de presentación, que puede ser como pomada, como crema, ¿sí?, directamente en el lugar donde queremos que llegue el fármaco. Bueno, acá teníamos que la vía enteral, entonces teníamos vía oral, sublingual y rectal. La vía oral es la más usada, ¿sí?, es la más económica. No tiene tanta biodisponibilidad porque al tener efecto de primer paso, al tener todo el recorrido previo del tracto gastrointestinal, la porción de fármaco que llega al torrente sanguíneo es mucho menor, ¿sí?, el porcentaje es mucho menor. La vía sublingual tiene mayor biodisponibilidad porque no tiene efecto de primer paso, ¿sí? Como vemos en el dibujo, se pone por debajo de la lengua. Y la vía rectal, que no es tan usada
porque es bastante incómoda y puede generar irritación, tiene una absorción rápida y puede que pase por el efecto del primer paso como no. Esto va a depender depende del tipo de circulación que tiene el intestino. Si es que creo que hay una imagen más adelante del modo de irrigación, ¿sí? Que una parte pasa a vena porta y el otro pasa directamente a torrente sanguíneo. Por eso, si pasa por vena porta, pasa por el efecto del primer paso, y si no, va directamente a la sangre. La vía parenteral, sí, tenemos ahí todos los mecanismos, los métodos, digamos, de cómo se realiza este tipo de administración. Las que van directamente en el torrente sanguíneo son irreversibles, ¿sí? El 100% tiene el 100% de la vía de disponibilidad, y como ya están directamente en el torrente sanguíneo, no hay manera de revertirlas, ¿sí? Y otras vías pueden ser la tópica y la inhalatoria, son las más usadas, ¿sí? Y el resto por ahí es más rara. Primer paso, entonces, posterior a la administración del fármaco, el primer paso es la liberación. Son los procesos, ¿sí? que van a describir cómo sale el fármaco, cómo sale el principio activo del fármaco, ¿sí? Del modo en que se administró. Tenemos que acordarnos que entonces el fármaco en sí, ¿sí? El principio activo, lo que nosotros queremos que nos haga efecto, ¿sí? Por ejemplo, ibuprofeno. La pastilla ibuprofeno no tiene solamente ibuprofeno, ¿sí? Tiene excipientes, además, que ayudan a darle la forma, ¿sí? de la forma farmacéutica que se le llama, para que tenga, por ejemplo, forma de cápsula, de comprimido, ¿sí? Tiene excipientes como, por ejemplo, puede ser el almidón. Entonces, tenemos el fármaco, el principio activo, ¿sí? Que es la sustancia, ¿sí? Que produce el efecto farmacológico, el excipiente, como puede ser el almidón, ¿sí? Que le da la forma, y la forma farmacéutica es la suma de estas dos. Una vez que el fármaco fue administrado, la forma farmacéutica fue administrada, se liberó el fármaco de esta forma farmacéutica, vamos a tener la absorción, ¿sí? Que es el proceso donde el fármaco va a pasar desde donde lo administramos hacia la circulación. Por ejemplo, si lo administramos vía oral, desde que se liberó el fármaco de su forma farmacéutica dentro del estómago, por ejemplo, hasta que se absorbe y pasa a la circulación, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos de mecanismos de transporte, que son el pasivo, ¿sí? Por difusión simple o filtración. Los mecanismos de transporte pasivo tienen la particularidad que no necesitan energía, ¿sí? No necesitan ATP para funcionar. Y después tenemos los transportes especializados, ¿sí? Transporte activo, difusión facilitada y pinocitosis. La difusión facilitada tampoco necesita ATP, ¿sí? No necesita energía para funcionar, pero el transporte activo y la pinocitosis sí. ¿Qué factores van a modificar la absorción? Tenemos factores de la composición química del fármaco, ¿sí? Como la solubilidad, ¿sí? Si es más liposoluble o si es más hidrosoluble, si tiene mayor peso molecular o menor peso molecular. Su formulación, ¿sí? Si lo administramos de manera líquida o sólida, y la concentración del fármaco. Por ejemplo, si es más ácido o base débil, o si es más ácido y base fuerte, ¿sí? Que se van a disociar parcial o totalmente en soluciones acuosas. También va a depender de la circulación, si hay mayor flujo, ¿sí? Va a haber mayor absorción. El área de superficie, ¿sí? Del lugar de absorción, y el tamaño de la molécula. Después vamos a tener distribución, ¿sí? Que es el proceso, ¿sí? Donde el fármaco pasa
del intravascular, ¿sí? De la circulación sanguínea, al tejido, ¿sí? Donde va a ejercer su acción. ¿Qué pasa? El fármaco va a viajar por el torrente sanguíneo, puede viajar de dos formas. Unido a proteínas plasmáticas, ¿sí? Como por ejemplo la albúmina, ¿sí? O alfa-1 glicoproteína ácida, o lipoproteínas. O puede un porcentaje muy pequeño va a viajar libre, ¿sí? Y va a atravesar solo, digamos, el endotelio capilar, porque tiene la particularidad el endotelio capilar que está fenestrado, ¿sí? Tiene pequeños orificios, ¿sí? que conforman la pared del vaso, que ayudan a la difusión. Algunas barreras, ¿sí? que tenemos para que no va a pasar, digamos, el fármaco por difusión, digamos, son en el sistema nervioso central y en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? No va a pasar tan fácilmente porque existe la barrera hematoencefálica. A no ser que las moléculas no estén tan ionizadas o sean más bien pequeñas, ¿sí? No van a pasar tan fácilmente al cerebro. Y después tenemos fármacos que son afines a diferentes órganos y van a pasar por transporte activo, ¿sí? Por ejemplo, los metales pesados pasan más fácilmente a ciertos órganos. Hay factores que van a modificar esta distribución, ¿sí? Este pasaje desde el torrente sanguíneo al tejido. Va a depender del tamaño del órgano, ¿sí? Si el órgano es más grande, va a haber mayor distribución, ¿sí? Si este órgano tiene mayor flujo sanguíneo, va a llegar más fármacos, ¿sí? En menos tiempo. Si está unido a proteínas, si es más soluble, ¿sí? Y va a depender también un poco del volumen de distribución. Después vamos a tener el metabolismo, ¿sí? Que es son todos esos procesos enzimáticos, ¿sí? Que va a sufrir el fármaco dentro del hígado, ¿sí? El hígado lo que hace es procesar al fármaco que llega para transformarlo en metabolitos para que sea más fácil su eliminación, ¿sí? Los hace más solubles. Entonces, dependiendo de si el fármaco entró de manera activa o inactiva, es la biotransformación que le va a hacer el hígado, ¿sí? Si entró de forma inactiva, la biotransformación va a activarlo. Y si entró de forma activa, la biotransformación puede inactivarlo, ¿sí? Esto obviamente está pensado, ¿sí? La manera en la que entra el fármaco está pensada, digamos, si entra activo o inactivo, está pensado en función de la biotransformación que va a sufrir en el hígado. Y después, bueno, puede haber inactivación o activación, principalmente en el hígado, pero puede ser también a nivel renal, a nivel digestivo, pulmonar o cerebral. Entonces, a nivel hepático, estas biotransformaciones tienen dos fases. La fase 1 son reacciones no sintéticas, van a ser reacciones químicas que lo que van a hacer es activar o inactivar el fármaco, ¿sí? Entonces, lo que hace es lograr esta activación o inactivación del fármaco por diferentes grupos de enzimas, principalmente el citocromo P450 y su familia, y van a participar en la mitad de los metabolismos de fármacos, ¿sí? Y las reacciones que van a participar son de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Y en la fase 2 son reacciones sintéticas, ¿sí? Que lo que van a hacer es regular la inactivación del fármaco, ¿sí? Mediante conjugación. Entonces, todos estos procesos van a suceder a nivel del retículo endoplasmático liso, ¿sí? En los microsomas.
Y, por ejemplo, para la oxidación, ¿sí? Van a participar oxidasas, ¿sí? Que van a catalizar las oxidaciones. La oxidación es la adhesión, ¿sí? Las partículas agarran oxígeno y pierden hidrógeno. En cambio, para la reducción, ¿sí? Que participan las reductasas, lo que va a pasar es que se pierde oxígeno y se agrega hidrógeno. Y en las hidrólisis es la descomposición de las sustancias, ¿sí? Mediante glucolintraferasas que son por medio del agua, ¿sí? Se transforman por intermedio del agua. Después hay factores que van a influir, ¿sí? En la biotransformación. Por ejemplo, la inducción enzimática, ¿sí? Que es cuando el fármaco está mucho tiempo expuesto a diferentes enzimas, va a haber mayor actividad enzimática, por lo tanto hay más metabolitos, ¿sí? Acuérdense que la actividad enzimática lo que hace es transformar, en este caso, al fármaco en metabolitos para aumentar su solubilidad y favorecer la excreción. Entonces, esto puede ser que disminuya la actividad del fármaco. La edad es muy importante, esto influye sobre la biotransformación, porque en los extremos de la vida, por ejemplo, en los niños muy chiquitos o en los adultos muy ancianos, hay menor nivel de enzimas a nivel hepático, por lo tanto, hay que tener en cuenta que al haber menor cantidad de enzimas que participan, la tasa de metabolitos tarda mucho más en procesarse, ¿sí? Por lo tanto, aumenta la vida media del fármaco, ¿sí? Después tenemos que tener en cuenta la inhibición enzimática, ¿sí? Cuanto más tiempo esté expuesto el fármaco, ¿sí? En este caso, bueno, va a disminuir la actividad enzimática y aumentar el nivel del fármaco y a su vez su actividad. Hay que tener en cuenta que también influye el sexo, ¿sí? En los hombres hay mayor cantidad de enzimas, ¿sí? Que en las mujeres, y bueno, los factores genéticos. Por último, la eliminación, ¿sí? Que es el proceso por el cual se van a eliminar los fármacos, ¿sí? Se va a lograr por diferentes órganos y por diferentes procesos. El más importante por el cual se eliminan la mayor parte de los metabolitos y fármacos es a nivel renal, ¿sí? Pero también puede ser por vía pulmonar, digestiva, salival, hepática, biliar o otras. Bueno, acá vemos una imagen de lo que les decía hoy de la vía de administración, la vía de administración rectal. Puede o no que pase por el efecto del primer paso, ¿sí? Fíjense cómo está irrigado el intestino grueso, ¿sí? Por lo tanto, puede que pase directamente al torrente sanguíneo o puede pasar por vía hepática, así por la vena porta. Entonces, la mayor parte de la eliminación se lleva a cabo vía renal. La unidad funcional renal es la nefrona, ¿sí? La nefrona es esto que estamos viendo ahí al costadito, ¿sí? La imagen del costadito, que tiene varias partes, ¿sí? Que se van a encargar de realizar procesos, ¿sí? Para llevar a la eliminación. Y van a ser 3 pasos. Primero va a ser la filtración glomerular, ¿sí? Estos metabolitos y fármacos van a pasar, ¿sí? Por el glomérulo. A ver si lo podemos ver acá. Van a venir por acá, por las arterias aferentes, van a pasar por el glomérulo, ¿sí? El glomérulo es este ovillo de vasos, y va a haber una difusión, ¿sí? Entre el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿sí? Que es la primera parte, digamos, de la nefrona, y va a empezar su recorrido por el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Todos estos metabolitos y fármacos van a empezar su recorrido por la nefrona. Puede haber una resorción tubular, ¿sí? Al nivel del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Donde sustancias liposolubles pasan por difusión pasiva, ¿sí? Puede que se
se vuelvan a meter en los capilares, ¿sí? Después, bueno, va a seguir su recorrido, la parte de aquellos metabolitos que sigan en este túbulo de la nefrona, va a seguir su recorrido, y aquellos que hayan pasado por difusión pasiva hacia el torrente sanguíneo pueden seguir, ¿sí?, el recorrido vía sanguínea, ¿sí?, o volver al torrente sanguíneo. Una vez en el túbulo contorneado distal, ¿sí?, puede ser que a partir del túbulo, ¿sí?, haya un transporte activo, ¿sí?, donde desde el torrente sanguíneo, ¿sí?, que todo esto obviamente está muy vascularizado, a través del torrente sanguíneo pasen ciertas sustancias hacia el túbulo contorneado distal para ser excretadas, ¿sí? Una vez que se termina el recorrido en el túbulo contorneado distal, va a pasar al túbulo colector, ¿sí?, que va a ir depositando gota a gota, ¿sí?, los productos de desecho que van a ser coleccionados, digamos, van a ir directamente desde el riñón, ¿sí?, por los uréteres hacia la vejiga. Bueno, muchas gracias.